Saludos amigos, aquí estamos de nuevo con ustedes en el tema de planificación de áreas protegidas, un tema sumamente importante para el cumplimiento de los objetivos de cada país en el tema de áreas protegidas. La planificación de áreas protegidas tenemos que verla en varias dimensiones, en diferentes niveles. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, la planificación en el contexto del país. Esto es los esfuerzos que haga cada país para diseñar un sistema nacional de áreas protegidas que debe reflejarse también en un instrumento de planificación como el plan director de áreas protegidas. En algunos países lo van a llamar el plan estratégico de áreas protegidas, el plan nacional del sistema nacional de áreas protegidas. Bueno, hay nombres diferentes aquí en América Latina, pero aquí estamos hablando de un contexto nacional donde las áreas protegidas van a planificarse, o más bien la conservación de diversidad in situ va a planificarse en el contexto del país, considerando una serie de elementos de carácter estratégico, de carácter social, económico, político y otros elementos ahí. Entonces es un primer nivel importantísimo en la planificación de áreas protegidas. Otro nivel es un nivel regional. Aquí vamos a estar hablando de la planificación de un subsistema, puede llamarse un subsistema de áreas protegidas. Por ejemplo, aquí tenemos el sistema regional en esta presentación, el sistema regional de áreas protegidas del cafetero en Colombia, donde por algunas características biofísicas, sociales, económicas, estas áreas protegidas juegan un rol muy importante en ese contexto. Podríamos pensar en otros países, por ejemplo en Guatemala, el Petén, digamos que es una región biográfica muy importante con algunas características, o podríamos pensar en Honduras, en el Caribe hondureño, podríamos pensar aquí en Costa Rica en el área de conservación Guanacaste, que reúne una serie de áreas protegidas y que también reúne una serie de características biofísicas similares, con ecosistemas desde la parte marina hasta la parte nubosa, etc. O sea, este es otro nivel muy importante porque obedece a un contexto regional. El tercer nivel a considerar en la planificación de áreas protegidas ya propiamente es el nivel local o el nivel específico. Aquí estamos hablando del área protegida como tal. Aquí también el área protegida la vamos a ver en un contexto más local. Digamos aquí, por ejemplo, en esta área protegida, Parque Nacional Caral, tiene algunos elementos del entorno, y la planificación en este contexto va a estar ligada también a otro instrumento común, conocido por todos nosotros fácilmente en nuestros países, que es el famoso plan de manejo. Plan de manejo, plan maestro, en algunos casos en otras áreas protegidas, pero básicamente estamos hablando del instrumento de planificación en el contexto de área protegida denominado plan de manejo de área protegida determinada. Hay un tercer nivel, perdón, un cuarto nivel, pero está de todas formas establecido, o está regulado, o está normado por el plan de manejo, que es la planificación temática y bien la planificación operativa. Por ejemplo, el plan de manejo debe definir algunas directrices en términos de la investigación, de la participación social, del tema de turismo, áreas protegidas, el tema de control y protección, el de aprovechamiento de alguna especie, por ejemplo, pesca, recursos forestales o algunos otros recursos que se aprovechen de ser protegidos. Y estamos hablando de una planificación temática específica que se ejecuta o se desarrolla normalmente en lo que todos tenemos para ejecutar todos los años, que es el plan anual de trabajo, el plan operativo anual, que es la herramienta de ese. Entonces, considerando estos niveles de planificación, desde lo nacional hasta lo local, lo específico,
debemos considerar también que una planificación, y esto ya la OICN, por ejemplo, determina en un sistema de áreas protegidas algunos elementos claves, ¿verdad? Para el diseño del sistema de áreas protegidas. Básicamente está hablando de 5 elementos relacionados, ¿verdad? Y donde como un elemento fundamental general estamos hablando de una muestra representativa de cada uno de los diferentes ecosistemas del mundo, esto según la OICN. Obviamente este concepto lo llevamos a cada país en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y lo consideramos. Veamos aquí esos 5 elementos muy importantes a considerar en el diseño, en la conformación, en la reestructuración de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Por ejemplo, representatividad, dice, total equilibrio. Y aquí estamos hablando básicamente de incluir ejemplos de la máxima calidad de toda la gama de tipos de medio ambiente de un país. Obviamente en los países de la región vamos a tomar otros nombres, no necesariamente lo que estemos hablando acá, pero estamos hablando de la representatividad, o sea, de los ecosistemas, según la escala o la clasificación que tenga cada país. Pues es importante la representatividad total y el equilibrio en el sistema como uno de los elementos. Por ejemplo, como parte de la implementación del plan de trabajo del Convenio de Diversidad Biológica, en los últimos 10 años, cada país, para conformar este sistema de áreas protegidas en la parte biofísica, está considerando lógicamente todos estos estudios de vacíos de conservación, otros le van a llamar regiones prioritarias para la conservación, etc. Pero básicamente una herramienta fundamental para el diseño, la conformación y el arreglo de un sistema de áreas protegidas, estamos hablando que debe ser el tema de vacíos de conservación, que me va a ayudar a conformar esa representatividad en el contexto nacional y obviamente posteriormente en el contexto mundial. Un segundo elemento de adecuación, y aquí estamos hablando de un tema muy importante que tiene que ver con extensión espacial, o sea, tamaño. Estamos hablando de tamaño. Para que ese tamaño que se defina, esa adecuación que se defina, contribuya al sistema de áreas protegidas. Y básicamente el tamaño pensando en viabilidad de los procesos fundamentales, el tamaño fundamental. Ahora bien, el tamaño, en este caso el tamaño es relativo a cada país, nada más como un ejemplo. En Costa Rica hablar de tamaño grande para una área protegida puede ser 200.000 hectáreas, ¿verdad? Parque Internacional La Amistad, pero en otros países del mundo, Sudamérica, estamos hablando de tamaño de áreas protegidas de 3 millones de hectáreas. Entonces, lógicamente que ese tamaño es relativo a las condiciones, a las capacidades y a la disponibilidad, obviamente, de territorio de cada país. Entonces, pero el tamaño es fundamental en términos que estamos hablando de viabilidad ecológica. Ahí se dice que áreas pequeñas no van a poder sobrevivir, y aquí estamos hablando de todo el tema en cuanto a las amenazas que tenemos en las áreas protegidas. Entonces, adecuación, y que tiene que ver con suficiencia y extensión espacial. Otro tercer elemento muy importante, que es coherencia y complementariedad, que es cada área protegida, que contribuye a cada área protegida al sistema. O bien a los objetivos de conservación y desarrollo sostenible para cada país. Entonces aquí hay dos preguntas que siempre salen por ahí. Realmente, y lo dije al principio, ¿existe plan director de áreas protegidas en el país? O sea, ¿está ese plan director donde podemos considerar estos elementos? Y otra pregunta importante, ¿hay objetivos de conservación y desarrollo definidos para cada país? Obviamente eso es un compromiso, según el plan de trabajo del Convenio de Diversidad Biológica, es un compromiso de cada país, y cada país lo ha ido tratando de desarrollar, pero todavía hoy podemos decir que muchos países de la región no cuentan claramente con estos elementos. Un cuarto elemento es la consistencia.
Y aquí, aplicación de los objetivos, políticas y clasificaciones de gestión en condiciones comparables de forma estandarizada. Aquí tenemos que hablar entonces del tema de categorías de manejo, porque clasificaciones de gestión en condiciones comparables de forma estandarizada. Más adelante vamos a ver propiamente o específicamente el tema de categorías de manejo, pero aquí en términos de consistencia es que las clasificaciones de gestión nos permitan tener sistemas o estándares para hacer comparaciones de esas condiciones. Y dentro de estos elementos que dicta UICN, el tema de rentabilidad para un sistema, estamos hablando de eficiencia, equidad, equilibrio adecuado. Y como algo importante, dice el número de superficie mínimo de áreas protegidas necesarios para alcanzar los objetivos del sistema. Otra vez, el número, la cantidad en esta posibilidad de categorías de manejo, cuál es el número, cuál es la cantidad de áreas protegidas para un país, pero también cuál es la superficie mínima de esas categorías o de ese sistema para cumplir los objetivos del sistema. Entonces, ahí hay otra pregunta importante. ¿El país ha definido la superficie mínima dedicada a áreas protegidas o a conservación de diversidad en áreas protegidas? Es una pregunta que tenemos que estar haciéndonos. Uno esperaría que sí, que como un proceso, y sobre todo por todo lo que está pasando en nuestros países, el avance de la frontera agrícola, crecimiento de la población y otros elementos, mayor demanda de recursos, obviamente en el tema de conservación de biodiversidad debemos de establecer ya algunos parámetros para definir cuáles son las áreas protegidas, cuál es el tamaño, cuáles categorías de manejo vamos a tener en nuestros países. Entonces estamos hablando de estos 5 elementos fundamentales ahora del diseño de un área protegida, pero estamos hablando de 5 elementos considerando más que todo ya dentro de componentes de un sistema el componente 1, que son las áreas protegidas como tales, o sea, que es lo físico, o lo que vamos a conservar en categorías de manejo. Entonces, otra vez, aquí el tema de las categorías de manejo, ven ustedes que tenemos las 6 categorías de manejo de UICN, que es el estándar internacional que tenemos nuestros países para diseñar nuestro propio sistema. Situación que ustedes lo conocen, lo saben. Esto no es, en la práctica no es tan cierto como lo tenemos en nuestros países. Hay países inclusive que tienen 17 categorías de manejo. Hay países que tienen 9 categorías de manejo. Hay países que tienen 10, 12 categorías. Hay otros países que han ajustado este estándar con las 6 categorías de manejo. Y bueno, eso es un poco lo que buscamos en términos de que las categorías nos permiten cumplir objetivos de conservación específicamente para lo que queremos proteger, entendiendo que las categorías, que esto no es un orden, sistema jerárquico, entendiendo que todas las categorías son importantes, no es que la 1A, 1B sea más importante que la sexta o la 6, sino que todas las categorías tienen su nivel de importancia porque cumplen objetivos diferentes. Entonces, ese componente de un sistema nacional de áreas protegidas, recordemos que estábamos hablando de elementos, ahorita estamos hablando de los componentes ya de un sistema, porque las áreas protegidas como tales solitas no funcionan, o sea, necesitan otros elementos como un sistema. Entonces, estamos hablando de 6 componentes: las áreas protegidas, el marco legal, modelos de gobernanza, los instrumentos de planificación, los recursos humanos, financieros y otros recursos tecnológicos, información para la toma de decisiones, etc. Y finalmente, donde diseño yo el sistema, el contexto político, económico, social de cada país. Entonces, esos 6 componentes forman parte de un sistema. Profundizar un poquito más, marco legal, estamos hablando del marco, un componente fundamental, tenemos áreas protegidas. Ahora, ¿cuál es el marco legal que va a regir en mi sistema, en el país? Es el que me va a permitir o el que me define qué se hace o qué no se hace, qué se permite, qué no se permite. Y aquí estamos hablando no solamente del marco legal específico que defina su país internamente, sus leyes específicas,
decretos o los instrumentos legales que tenga cada país, hasta ordenanzas, etc. Aquí algo muy importante es la incorporación del marco internacional. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del Convenio de Diversidad Biológica, pues una convención, dentro del marco de una convención, o bien la Convención de Sitios de Patrimonio de la Humanidad, o la Convención de Humedad de Importancia Internacional, Ramsar, etc. Estamos hablando que si cada país lo ha asumido, lo ha firmado, esto se convierte automáticamente en un instrumento legal para cada país. Una vez que el Congreso lo haya aprobado, obviamente es un marco legal de carácter internacional, pero de cumplimiento también nacional. Entonces ese marco legal es fundamental en los sistemas nacionales de áreas protegidas. El otro componente, que es el modelo de gobernanza, es, bueno, en términos de gobernanza, lo clásico, lo tradicional son las instituciones públicas, que no sé si ha sido la historia del desarrollo de los modelos de la administración de áreas protegidas, pero ya ahora sabemos que hay diferentes formas de gobernar. Y aquí estamos hablando entonces de qué se diseña, la planificación que diseñamos para gobernar o para dirigir las áreas protegidas, desde instituciones del Estado, de ONGs, municipios, comunidades locales, ¿verdad? Comunidades indígenas y hasta lo privado. Estamos hablando de las áreas protegidas de carácter privado que han sido sometidas a un sistema y que se convierten como tal en parte de un sistema. Entonces, los modelos de gobernanza es el componente, es importantísimo, hay que diseñar. Entonces estamos hablando de áreas protegidas con un marco legal y con un marco de gobernanza. El cuarto cuarto componente más bien son los instrumentos de planificación. Ya he señalado en el transcurso de estos minutos esos diferentes instrumentos, pero es importante considerar lo siguiente: los instrumentos de planificación son los que me orientan la gestión de la área protegida. Entonces vamos a tener y ahí podemos hablar de la gestión en dos líneas, en una línea muy estratégica, y ahí estábamos hablando del plan director de áreas protegidas, o estrategia nacional de áreas protegidas, o plan nacional de áreas protegidas, que es más de carácter estratégico, de políticas, de directrices, lineamientos en el contexto del país. Bien regional, es también un plan más estratégico que operativo, para llegar al plan de manejo, planes temáticos o el POA, que ahí sí, plan de manejo es un instrumento estratégico operativo, y los planes temáticos específicos, obviamente estamos hablando de la parte ya completamente de la ejecución de todos los años en áreas protegidas. Entonces los instrumentos de planificación deben estar bien claros, porque debemos saber para dónde va el sistema, cuáles son los objetivos que hay que cumplir y hacia dónde vamos, los recursos, lo que necesitamos. El quinto componente, importantísimo en la planificación de áreas protegidas, precisamente es una de las grandes debilidades de todos los sistemas de áreas protegidas en el mundo. No hemos podido solventar, no hemos podido inventar o diseñar este componente, este quinto componente, que nos permita realmente llevar los procesos de planificación y manejo acordes a los objetivos. Aquí estamos hablando de recursos humanos, recursos financieros y otros recursos. Recursos humanos, sabemos la situación, pocos recursos humanos, una situación del mundo, pocos, digamos, cantidad, pero también calidad. Una de las grandes debilidades del recurso humano en los sistemas de áreas protegidas es que las personas que tenemos trabajando en términos generales no tienen las competencias adecuadas a las necesidades de la gestión. Entonces ahí tenemos una gran debilidad, ya una apreciación muy personal, inclusive, que siempre la menciono, la discuto con estudiantes en estas clases, en estas charlas, es que tenemos mucho personal en áreas protegidas que lo que están haciendo es cuidando áreas protegidas. No tenemos a personal gestionando áreas protegidas, orientando la gestión al cumplimiento de objetivos. Entonces ahí tenemos una gran debilidad. El otro elemento, financieros también. Sabemos que
y en América Latina y en el mundo, digamos, el tema financiero y hay crisis. Entonces también los países al imponer sus reducciones de presupuesto, sus limitaciones al gasto público, obviamente en el tema ambiental es uno de los sectores donde vamos a tener problemas. Entonces el tema financiero es fundamental a la hora de diseñar un sistema, o sea, cómo vamos a operar, de dónde son los recursos del Estado, lo clásico, lo tradicional, son los recursos que yo puedo autogestionar, como turismo, por ejemplo, y otro tipo de actividades, la cooperación internacional, pero en este caso sabemos que la cooperación internacional, inclusive para algunos países cambian los países, las agencias de cooperación bilaterales y también multilaterales van a cambiar esas prioridades, entonces es un tema ahí latente. Particularmente creo que deberíamos o debemos de tener elementos más creativos. Yo sí considero que sí tenemos los países la capacidad de generar recursos, hay que ser creativos, hay demandas de recursos que podrían permanentes, por ejemplo el agua y otros por ahí. Y otros recursos, digamos, básicos, fundamentales, es el recurso, por ejemplo, conocimiento, tecnología. En otra charlita con ustedes yo voy a abordar el tema también del conocimiento, o sea, todo el recurso de conocimiento para la gestión. Entonces ahí vamos a profundizar un poquito más. Y finalmente el sexto componente, no podemos diseñar un sistema, o sea, no es pertinente, sino vamos a diseñarlo dentro del contexto político, económico y social de cada país. O sea, cada país vamos a tener nuestras propias características sociales, culturales, la dinámica económica. Entonces, este sistema tiene que introducirse en el contexto. ¿Y por qué digo esto? Porque al final, y también es algo que yo dejo para el final, en esto es que debemos preguntarnos para qué diseñamos un sistema de áreas protegidas. Claro, vamos a hablar de que conservar biodiversidad, pero ¿qué significa conservar biodiversidad? ¿Qué significa una especie, otra especie, un recurso específico? Cuando hablamos de diseño de un sistema es que estamos hablando que ese sistema va a contribuir al desarrollo del país, a los beneficios, a la calidad de vida del país. Entonces, aquí tenemos que hablar de cómo integramos las áreas protegidas al modelo de desarrollo de cada país. O sea, no puede estar aislado de los modelos de desarrollo. Reitero que no son similares y aquí no quiero entrar en enfoques de modelos de desarrollo, que si es muy de este lado o del otro lado. Estoy hablando de cuál es el modelo de desarrollo y las áreas protegidas deben de estar integradas para que cumplan funciones, todo lo que es los servicios ecosistémicos para el país. El otro elemento importante a considerar es que las áreas protegidas es una estrategia de conservar la biodiversidad, pero también es una estrategia para el ordenamiento territorial. Entonces también, en ese contexto político, económico y social del país, como las áreas protegidas, como estrategia en el ordenamiento del espacio, del territorio del país. Y finalmente, entonces, vamos a explicar que la planificación es una herramienta fundamental, es una herramienta, no es un fin, para el diseño de sistemas de áreas protegidas, considerando los diferentes elementos y componentes. Ya lo vimos, los diferentes elementos más ligados al tema biofísico y los componentes más como los básicos, los fundamentales para que el sistema funcione. Entonces, estamos hablando que aquí estamos en este módulo o en esta charla que estamos discutiendo, que estamos exponiendo acá, que la planificación de áreas protegidas es fundamental en el cumplimiento de los objetivos de conservación o de la biodiversidad en un país, y que es una herramienta fundamental para el caso de la implementación del convenio, del plan de trabajo del convenio de áreas protegidas, del convenio de diversidad biológica. Vamos a estar conversando en otros módulos, profundizando en este tema, así es que espero que podamos tener algún intercambio de lo que estamos discutiendo en este momento.